Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi trabajo puedes suscribirte y así también seguir apoyando a toda esta labor divulgativa. También ten presente que puedes seguirme en la página donde estaré publicando reseñas de libros, escritos sobre economía y política y sobre diversos temas de actualidad. Te dejo el link en el primer comentario. Ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos vamos a reunir alrededor de la novela de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Vamos a analizar a este autor ruso como uno de los grandes precursores de la filosofía existencialista y vamos a desentrañar algunos de los postulados que él manejó sobre Dios, la libertad, el pecado y la religión. La filosofía de la existencia podría verse como una reacción tanto contra Hegel así como contra la Ilustración. La principal propuesta de esta réplica o revuelta en detrimento de la modernidad no era otra que atender a las experiencias vitales y vivencias significativas de las personas singulares, reales, concretas, y no a las abstracciones ultrarracionalizadas a las cuales habían sido sometidas los seres humanos por sistemas socioeconómicos castrantes, que según esta posición filosófica habían emasculado de tajo cualquier posibilidad para la realización plena de la humanidad. En una mano, la postura existencial rechazaba cualquier forma reducida de intentar enclaustrar al fenómeno humano en rígidas, gélidas y anquilosadas categorías matemáticas, estadísticas, aduciendo que la intimidad del sujeto no se puede explicar ocupando los mismos modelos mecanicistas de la física. En la otra mano, muchas de estas posiciones filosóficas existenciales propugnaron por buscar un cristianismo auténtico, alejado de cualquier pretensión artificial de institucionalización. La verdadera tarea del hombre moderno, por tanto, consistiría en ahondar en las profundidades y en las raíces de la libertad, del pecado y de la angustia, entendiendo al individuo concreto, activo y autónomo, como una totalidad en sí misma. El hecho de concentrarse en el hombre como un ser total en búsqueda de la plenitud y responsable de su propia existencia, lo arranca de la visión unidireccional que lo había relegado a ser únicamente un sujeto epistemológico. La verdadera y auténtica existencia del individuo se incardina en que éste posee una personalidad libre que lo hace único y que le permite conversar con su propia intimidad, con su propia mente, sus deseos, voliciones. Para ser consciente de todo esto, el ser humano debe afrontar sus propios miedos, sus propias limitaciones, su finitud y anticipar el hecho de su propia muerte. Dostoyevsky retrata a los intelectuales radicales de la Rusia de su época en Rodion Romanovich Raskolnikov. La visión de mundo de este joven estudiante de Derecho corresponde a un egoísmo exacerbado y desmedido, basado en ideales morales netamente utilitaristas, que percibían al individuo como un bien supremo y a las demás personas como medios o herramientas. La visión puramente racionalista de Raskolnikov le hacía creer que podría sobreponerse a la culpabilidad y a las emociones incómodas que se desataron tras la ejecución de su crimen. Raskolnikov vive en la más absoluta pobreza y pide dinero prestado a Aliona Ivanovna. Tiene una hermana joven, Dunia, que ya escapó de la ruina de Svidragov, en cuya casa ella sirvió como institutriz.
Este incidente aumenta mucho más su conflicto mental. Al enfrentarse a estos problemas, Raskolnikov cae bajo el hechizo de la teoría del superhombre que ya existía en su mente inconscientemente. Dostoyevsky le ha dado el toque de la teoría del superhombre de Nietzsche a Raskolnikov. El héroe nietzscheano existe solo para la gratificación personal. Raskolnikov asesina a la vieja prestamista y a su inocente hermana justo después de escuchar la conversación de dos estudiantes. Estos pensaron en matar a la anciana para utilizar su dinero en aras del bienestar de la humanidad. Raskolnikov pensaba de la misma manera, pero quería utilizar este dinero para sus beneficios personales, como para completar su educación universitaria, la dote del matrimonio de su hermana, y algo de esta suma podría ser distribuida entre la gente pobre. Para nuestro asesino, Aliona Ivanovna, la vieja prestamista, es un segmento malvado de la sociedad, ya que se aferra cínicamente a los pobres que acuden a ella para empeñar varios artículos en tiempos de angustia. Raskolnikov, al asesinar a la dama, quiere eliminar tal elemento o segmento dañino de la sociedad. Con su dinero, él quiere cumplir con sus deberes codo a codo con la idea de servir a toda la humanidad y al bienestar común. De lo contrario, el dinero podría desperdiciarse en rituales inútiles después de su muerte. Estas mismas ideas se movían en su mente antes del asesinato. Pero aún así, matar a otro ser humano, matar a alguien, no es una tarea fácil. Raskolnikov hace una visita de prueba a la prestamista y siente repulsión por la idea misma de un homicidio. Aunque pretende ser seguidor de Napoleón, no es tan atrevido. Comenzó a temblar con esta horrible concepción, porque sabía que no podría soportar tal maquinación. En sueños, ha percibido la brutalidad de su acto. En conflicto con su persona, se hizo muchas preguntas a sí mismo. Entonces está claro que su dilema psicológico se inaugura con la idea misma del asesinato. Nuestro homicida preconizaba la concepción de que los hombres superiores deberían estar más allá de la moral y rebasar incluso el ámbito o el reino de lo legal. A tales superhombres que se hacen sus propios valores, se les estaría permitido, para esta mente nihilista de Raskolnikov, el beneplácito de matar y no deberían de ser castigados. Por otra parte tenemos a la bella Sonia. Sonia cambia a nuestro homicida con su sumisión, sufrimiento y palabras religiosas de amor. Ella desempeña el papel de estrella polar que guía a los barcos perdidos en el mar. De la misma manera, Sonia fortalece la temblorosa existencia de Raskolnikov con su presencia. Ella es la figura redentora pasiva que provoca la regeneración espiritual del héroe. A través del sufrimiento de Sonia, Raskolnikov se da cuenta de la verdad de la existencia, de que los seres humanos están destinados a sufrir en este mundo, muchas veces sin sentido, incluso a veces sin cometer ningún crimen. Sonia es una buena chica que siempre está dispuesta a ayudar a los demás tanto como pueda. Tiene que dedicarse a la prostitución y envilecer su cuerpo para mantener a su familia,
ya que su padre es un borracho. De profesión, está supliendo los requisitos esenciales de su madrastra y de sus hermanastros. En cierto modo está sufriendo por culpa de su padre borracho e irresponsable. Esta figura paterna moribunda, Marmeladov, se siente culpable por la vida que le brinda, se disculpa por su irresponsabilidad y finalmente muere en sus brazos. Las situaciones de la vida de Sonia tocan profundamente al corazón del homicida. Raskolnikov percibe en ella el símbolo de todo sufrimiento humano. Reconoce en ella a un compañero de sufrimiento. Este sentimiento crea en él un calor humano y en consecuencia le abre su corazón. En cierto modo, Sonia representa la figura de Cristo. Ella es un símbolo de autosacrificio en un mundo en donde el caos y la degeneración son rampantes. Ella se guía por el sentimiento, por lo divino, no por la razón frívola como Raskolnikov. De esa manera, es una antítesis de Raskolnikov, cuya teoría intelectual del hombre extraordinario ha creado la ruina y la destrucción. Dostoyevski es sistemáticamente crítico con el conocimiento científico, que solo puede decir lo que es, no lo que puede ser. Puede decirnos mucho sobre las leyes de la necesidad, pero absolutamente nada sobre lo que los humanos realmente deciden hacer. Raskolnikov, ignorando la humanidad y la fe en la justicia, está perdido en el caos que lo ata a los nudos del dilema. Sonia le proporciona el calor humano que tanto necesita. Toca el lado compasivo de Raskolnikov con su compasión y con su amor. Su fe básica en la divina providencia fortalece su bondad, así que estando en la prostitución conserva su inocencia. El homicida desarrolla compasión por el sacrificio de abnegación que hace por su madrastra y sus hermanastros. Esta es la razón por la que abre su corazón lleno de culpa a Sonia. Crimen y castigo se construye sobre un eje fundamental que estructura la obra: la oposición del bien contra el mal. El mal moral está acompañado por la angustia y la enfermedad. Se nutre de la culpa y debilita física y mentalmente al asesino. Este, por su parte, intenta justificar ante su propio sistema de valores la naturaleza de su acción. En el otro extremo se encuentra la piedad, bondad y el cristianismo, que Sonia construirá como la base fundante de la redención de Raskolnikov. El movimiento que va desde la degeneración hasta la regeneración, presenciado en Raskolnikov, es una de las formas de entender a la naturaleza humana como un proceso existencial proclive de su propia libertad. El asesino se sentía preso de ideas externas que supuestamente podían dictaminar y regentar el rumbo de su conciencia y de su conducta. Poco a poco fue dándose cuenta de que sería inadmisible encasillar al ser humano en un sistema de pensamiento que se propusiese a explicar toda la naturaleza de la condición del hombre. La verdadera liberación de Raskolnikov aconteció cuando se hizo responsable de sí mismo y entendió que los discursos que había enarbolado solo eran ficciones mentales que ni siquiera le daban tranquilidad. El asesino se hizo consciente de su libertad cuando abrazó la contradicción. Es de sumo difícil asimilar que el ser humano está facultado
para realizar las acciones más memorables, bondadosas y magnánimas, así como también ha hecho lo más vil, deplorable y deleznable, en contraposición a las ficciones mentales y discursivas que se fue creando Raskolnikov para intentar darle cauce lógico a los hechos. La redención moral y religiosa le devuelve la expectativa de verse a sí mismo como un hombre total, completo. La libertad es comprender la constante actualización de la posibilidad entre el bien y el mal, pero no se limita a esto. Ser libre es optar por lo mejor sin la coerción de preconcepciones de la realidad. Si un sistema de pensamiento, un grupo político o los mandatos económicos llevan al individuo a obrar siguiendo los mandamientos heterónomos, tal persona solo será esclava de estas lógicas y se verá imposibilitada para hallar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Para Dostoyevsky, la degeneración se cuaja cuando el ser humano ha decidido abandonar su vida ante preceptos vacíos que incluso atentan contra lo más sagrado de su propia existencia. Espero que si te ha gustado nos podamos volver a ver en una próxima ocasión.